Éxodo 24, versículo 1, la palabra del Señor dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ponga atención a eso. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta ahí vamos a dejarlo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por esta palabra que no tiene sombra de variación, que edifica, que construye, Señor, en el nombre de Jesús, que derriba argumentos de hombre, que cambia el pensamiento del ser humano y que bendice el alma del necesitado. Señor, oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición y que esta enseñanza pueda, Señor, revelar al corazón de cada uno de los que estamos, Señor, escuchando lo que tú ya tenías preparado para nosotros, que podamos entender lo que tú quieres hablarnos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento por un momento. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar así acerca de 5 características inviolables de un buen servidor. Todos venimos a la iglesia y yo creo que todos los que estamos aquí confesamos constantemente que somos cristianos, ¿cierto o no? Todos confesamos constantemente que somos cristianos. Pero cuando nosotros decimos soy cristiano, eso conlleva a una serie de características que durante el tiempo que nosotros vamos viviendo, cada día se van desarrollando dentro de nuestro corazón y nuestro espíritu. Nosotros, según la palabra del Señor, somos seres tripartitos. Estamos compuestos por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. El cuerpo es el caparazón, el cover que podemos vernos, a través del cual nos conocemos. A través de ese cuerpo usted sabe quién es el hermano Daniel. A través del cuerpo sabe quién es la hermana Maricruz. A través del cuerpo usted sabe quién es el hermano Jorge. Y a través de las características de cada uno de los cuerpos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, el cover que Dios nos dio, sabemos identificar, amados hermanos, y conocer quién es la persona que tenemos de frente. Ahora, en cuanto al alma y al espíritu, allí nosotros no podemos conocer lo que se encuentra dentro de ese cuerpo. El hombre no puede, de hecho la palabra del Señor dice de que el corazón solamente lo conoce Jehová. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros hablamos del corazón, de todo lo que compone nuestro interior, nos damos cuenta que el único que lo conoce a la perfección es Dios. Yo lo puedo ver entrar a usted por la iglesia, sonreír, darse la mano, abrazar, darse un beso con la hermana, entre las hermanas, y todo aquello muy bonito, pero lo que trae dentro de usted solamente lo sabe el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? ¿Por qué? Porque Dios, como es nuestro hacedor, Él nos conoce perfectamente. Entonces, partiendo de este punto, podemos nosotros decir de que al momento que nosotros decimos, confesamos, soy cristiano, en el cielo hay, amados hermanos, un reconocimiento de lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Algunos pasajes de la Biblia nos hablan acerca del hombre interior.
La palabra del Señor dice que cuando Dios hablaba a Israel constantemente, y yo no me canso de predicar esto, le pedía el corazón. Mire, Dios no le pedía a Israel ni siquiera que le diera demasiada alabanza. Dios primordialmente le pedía el corazón. Cuando usted lee los proverbios, usted va a ver que la palabra también dice de que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a entregar nuestro corazón. Cristo viene a la tierra, amados hermanos, y el mensaje central que Él traía era un mensaje al corazón, al espíritu, al alma del hombre en cuanto al arrepentimiento y al perdón de los pecados. El mensaje de Jesús nunca fue un mensaje materialista, nunca fue un mensaje de prosperidad material. El mensaje, amados hermanos, de Cristo siempre fue al corazón, a la salvación del alma del hombre. Ese era el mensaje central. Ahora bien, hay algunas cosas que nosotros debemos de desarrollar, características específicas al confesar que somos cristianos, especialmente los que decimos que servimos a Dios. Una de las cosas, amados hermanos, que yo quiero que usted sepa es que usted no puede servir al Señor con un espíritu indiferente al Espíritu Santo. No puede. Usted no puede decir que ama al Señor violando los parámetros espirituales acerca del sentir de Dios en el corazón del hombre. La Biblia dice, y lo explica de esta manera, un árbol no puede dar dos frutos. La Biblia dice que una fuente de agua no puede saber a dos tipos de sabores. La Biblia dice que el hombre no puede servir a dos señores. O sea, no podemos violentar lo que la palabra del Señor establece en cuanto al servir al Dios Todopoderoso. Quiero comenzar diciéndole esto. Antes de todas las cosas materiales que nosotros tenemos, de los hijos más bellos que Dios nos ha regalado, de una esposa maravillosa, de su esposo que el Señor le regaló muy parecido, el privilegio más grande que el hombre tiene sobre la faz de la tierra es servir al Señor. ¡Aleluya! Es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Yo no sé cuántos de aquí son americanos así ya con la tarjetita que dice que son ciudadanos, porque una cosa es ser residente y otra cosa es ser ciudadano. El ciudadano tiene todo el derecho en esta nación y el residente todavía se le limita. Y posiblemente usted sea un ciudadano que vino de otro país, y cuando una persona, amados hermanos, se considera ciudadana y le dan su diploma en donde dice que renuncia a las culturas, a todo lo que le une a su país y ahora es un ciudadano americano, hay gente que le hace sentir eso más que los demás. Pero mire, hermano, ni aunque usted tenga la ciudadanía de esta nación, se va a comparar con el privilegio de tener la ciudadanía allá en los cielos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El privilegio más grande de los hombres es servir al Señor. Servir a Dios es un privilegio, amados hermanos. Venir y cantar las alabanzas es un grande privilegio. Venir, amados hermanos, y sanitizar el lugar es un grande privilegio. Porque hay gente, amados hermanos, que no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos, que la divide en barreras, que los divide en hospitales, que los divide en fronteras, que los divide en casas de secuestro. Usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí y decir: Señor, yo sé que tú me oyes, me duele esto, yo sé que tú puedes solucionar mi problema. Es un privilegio servir al Señor. Es un grande privilegio. Por eso cuando usted en la hojita mira que dice: le tocó el privilegio de dar la apertura, dele gloria a Dios. Aleluya. Cuando dice ahí le toca recoger las ofrendas, dele gloria al Señor. Porque en el corazón de Dios ha nacido, amados hermanos, que usted le sirva. Mire, el amor de Dios, ¿sabe por qué este es un privilegio tan grande? Porque Dios no es resentido. Como nosotros seres humanos somos resentidos. Nos hacen algo y ya nos ponemos como gato, panza arriba, decimos en El Salvador. Nos ponemos grifos así, hermano. Yo no vuelvo a ser igual con hermano. Somos resentidos a veces. Dios no es resentido. Su amor es tan maravilloso, tan poderoso y sobrepasa tanto el entendimiento del hombre, que el hombre se cree muy inteligente, pero delante de Dios quedamos chiquitos. La Biblia dice que su amor es tan grande que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así es el amor de Dios. Por eso es un privilegio servir a quien nunca se resiente con nosotros. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu de Dios sí se puede contristar. Y es ahí donde yo quiero hablarle a usted de algunas características, 5 características bien importantes para los que servimos al Señor. Y lo quiero hacer basado en esta lectura que acabamos nosotros de leer. Dice la Biblia que Dios habla con Moisés, Jehová habla con Moisés y le da ciertas
direcciones para él depositar la palabra en el pueblo de Israel, en el corazón de Israel, para que Israel hiciera la obra para la cual ellos habían sido sacados de Egipto, ¿verdad? Israel tenía un commitment, tenía un compromiso de servir al Señor. Y yo quiero decirle esto, mire, a Dios no se le puede servir por compromiso o por responsabilidad humana. A Dios se le sirve por agradecimiento. Por eso se le sirve al Señor. Hace algunos años alguien me preguntaba y me decía: hermano Dani, ¿cómo es posible que usted anda para arriba y para abajo, está predicando? Este fin de semana me tocó bien tremendo a mí. Me tocó ministrar a las 7 de la noche en un lugar, luego una vigilia en otro lado, y casi me tocaba ir a ministrar a otra iglesia temprano. Y una vez alguien preguntó y me dice: ¿por qué usted anda para arriba y para abajo sirviendo al Señor y que no se cansa? Y le digo: pues sí me canso, hay un cansancio corporal, pero es que hace falta, le digo, hermano, tener una pistola en la frente y que la pistola no te dispare a ti. A los dos personajes que están a la par tuya los han matado. Hace falta que te apunten con un arma para que tú ames a Dios de la forma que uno le ama. La Biblia dice así, que al que mucho se le perdona, ama mucho. ¿Sabía usted eso? La medida del amor que nosotros tenemos en cuanto a servir al Señor depende de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en cuanto a la salvación. Usted debe de apreciar y amar, abrazar la salvación. Mire, hoy se define, dijimos, el presidente de esta nación. Y uno de los dos candidatos ha dicho públicamente que él la va a agarrar en contra de la iglesia. Públicamente. Va a aprobar el aborto, va a aprobar el homosexualismo, va a aprobar tantas cosas. Y van a ir en contra de los siervos y las siervas de Dios. Y Dios, hermanos, si permite que este hombre quede al mando de esta nación, va a ser una prueba para a los siervos de Dios. ¿Qué decimos que amamos al Señor verdaderamente? Porque pararse en un púlpito y decir: Señor, yo te amo, eso no es tan difícil. Aunque usted no lo crea, no es tan difícil. La cosa es salir de esa puerta y comprobarle al mundo, mostrarle a la gente que en realidad amamos al Señor y que hay características que demuestran que nosotros amamos verdaderamente a Dios. Entonces Dios habla a Moisés y le comienza a dar ciertas direcciones y le dice: mire, amado hermano, le dice: dijo Jehová a Moisés en el verso 1, sube ante Jehová. Sube ante Jehová. ¿Sabía usted que cada vez que la palabra del Señor dice sube en el Antiguo Testamento, tiene referencia con el esfuerzo? La primera cosa que un buen servidor, amados hermanos, debe de hacer es esforzarse. Diga conmigo: esforzarse. Esforzarnos es parte de nuestra responsabilidad. Nuestra hermana Julia un día de esto venía del trabajo y yo la veía así como medio dormitada después del culto y le decía: hermana, está cansada. Y me decía: pastor, del trabajo me vine y cambié el turno con el otro muchacho. Solo he dormido 2-3 horitas, me levanté y me vine para el culto, pero me siento contento. Y me decía: es que yo no siento, pastor, me decía, que servir a Dios es una carga, que es un privilegio. Y ese privilegio conlleva, amados hermanos, un esfuerzo. Usted quiere ver la mano de Dios en su vida manifestada, esfuércese. La Biblia dice que Dios decide llevarse a Moisés y llama a Josué y le dice 3 veces el mismo compuesto de oración: esfuérzate y sé valiente. El hombre, el cristiano que no se esfuerza, no puede hablar de múltiples bendiciones sobrenaturales. Las bendiciones también tienen niveles, aunque usted no lo crea. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre el bueno y sobre el malo. Mire, hasta el malo es bendecido con el sol, que es creación perfecta del Dios eterno. Pero las bendiciones sobrenaturales, Dios no solamente nos da a nosotros el sol, Dios nos da alimento en abundancia. Mire, Dios durante toda la pandemia nos sostuvo en su bendición, sin trabajo, sin tener mucho dinero, sin andar reclamando mucho. Doblábamos nuestras rodillas, teníamos nuestro servicio. ¿Y qué hizo Dios? Bendecirnos sobrenaturalmente, algo que mucha gente ya no pudo experimentar, porque la bendición en sobrenaturalidad es de Dios para sus hijos, con los que se esfuerzan. El buen líder o el buen servidor debe de esforzarse siempre. No hay excusa para decir: no, es que yo no puedo por el trabajo. Hace poco hablaba con una pareja y le decía: Dios quiere y te quiten el trabajo. Y nomás se rió y le digo: y ten cuidado con esa risa, porque tienes un talento tan grande que yo no creo que Dios esté dispuesto a desecharlo por un trabajo.
Hay gente, amados hermanos, que sustituye la perseverancia en la obra de Dios por las cosas materiales. En los Estados Unidos es muy fácil abandonar al Señor, porque esta nación nos presiona a tener 2 trabajos. Algunos van a tener 2 trabajos. O si tiene solo uno, que si no se queda el overtime lo van a correr. Y en el cristiano nace miedo de perder un trabajo. Nos da temor. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido, amados hermanos, que vale más servir a Cristo que servir al hombre. Mucho más. El buen líder, el buen servidor se esfuerza. El Señor le dice a Moisés: sube delante de Jehová. Primera cosa, esfuércese. Versículo 2: pero Moisés solo, dijo el Señor, mire, se acercará a Jehová, y ellos, hablando de los demás, no se acerquen ni suba tampoco el pueblo con él. Y en el verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Lo que Moisés había oído que Jehová le había dicho, se lo contó al pueblo. La segunda característica de un buen servidor es que aprende a escuchar. A escuchar. Y escuche más la voz de Dios que la voz del hombre. ¿Sabe cuál es la voz de Dios? Esta palabra nunca le va a dar un consejo malo. Nunca. De verdad. Esta palabra nunca se va a equivocar lo que habla a su corazón. El buen servidor de Dios aprende a escuchar más. Un predicador decía una vez, me encantó mucho esta ilustración, que dijo: Dios nos regaló 2 pies, Dios nos regaló 2 brazos, Dios nos regaló 2 orejas, Dios nos regaló millones y millones de cabellos para vernos como nos vemos, Dios nos regaló un montón de dientes, Dios nos regaló 2 mejillas, pero Dios solo nos dio una boca para que hablemos menos y escuchemos más. Si imagínense que con una boca, los relajos que hacemos a veces. Imagínense, hermano, teniendo 2. No, hombre. De veras, hermano, con una boca se nos escapamos a destrozar una familia, una iglesia, un trabajo, escapamos a destrozar a nuestros amigos. Con una boca. Y Dios nos dio una para que hablemos menos, 2 orejas para que escuchemos más. El buen siervo de Dios debe de aprender a escuchar la voz de su Señor. El buen hijo, el buen servidor, la persona que está dispuesta a trabajar en la obra de Dios debe de aprender a escuchar. ¿Por qué el hombre o la mujer de Dios debe de aprender a escuchar la voz de Dios? Porque ningún ministerio, oiga bien lo que le voy a decir, porque ningún ministerio puede salir adelante correctamente. Hablo correctamente porque hay gente que humanamente puede hacer crecer los ministerios, pero ningún ministerio puede crecer correctamente en cuestiones espirituales si no se sabe escuchar al Señor. La Biblia habla acerca de los dones y dice la Biblia que cuando en la iglesia del Señor se está dando palabra o se está hablando en lengua, se está profetizando, la Biblia crea algunos parámetros, algunos límites. Se dice que cada uno hable en lenguas o profetice uno por uno. ¿Para qué? Para que sea algo entendible, o sea, para que sea de edificación. Porque de lo contrario la gente no va a poder entender, digo, si es un mensaje que Dios está trayendo a la iglesia, la gente no va a poder entender lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Entonces, una iglesia que no sabe escuchar a su Señor, ¿cómo cree usted que va a crecer espiritualmente? ¿Cómo cree usted que un ministerio de caballeros, de damas, un ministerio de jóvenes, no sé, los diáconos, cómo usted que va a crecer un ministerio fortalecido espiritualmente si no se sabe escuchar a Dios? La iglesia cristiana en general tiene una forma de trabajo. Digo una forma de trabajo porque hay un sistema en el que nos basamos para desarrollar, por ejemplo, los servicios, las actividades. Hay una apertura, hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de oración, hay un tiempo de la palabra, hay un tiempo de las ofrendas, hay tiempos de testimonio, hay tiempos de presentación de sociedades. Y la iglesia tiene un sistema para trabajar a través del cual se desarrollan los servicios. Pero póngale usted, aparte de ese sistema, ¿qué pasaría si dejamos un momentito que Dios tome el control del culto? Y que no sea el pastor el que va a decir qué es lo que se va a hacer, de una forma así muy cacique, digamos, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que muchas veces se ha vivido en un sistema en el que no se le ha dado chance al Señor, y el Señor es como
Es como el futbolista profesional que él quiere entrar a jugar con su equipo, pero el entrenador dice, no, no vas a entrar, yo voy a poner a otro. Entonces el futbolista profesional lo que hace es buscar otro equipo. Eso pasa en el mundo del fútbol. Busca otro equipo y el otro equipo, como le da el valor que tiene, entonces el futbolista comienza a tener victorias y victorias para su equipo nuevo. Entonces, en la iglesia del Señor, la Biblia manifiesta en el libro del Apocalipsis, el Señor dice que está llamando a la puerta. Y si aquel abre la puerta a la que Él está llamando, dice que Él entrará. En esa puerta dice, entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Dios está hablando acerca de una relación cercana. Pero cuántas veces se ha dejado fuera de los cultos, fuera de los ministerios, fuera de los planes al Señor. ¿Cuántas veces hemos dejado, amados hermanos, que seamos nosotros haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros creemos conveniente, lo que yo pienso que está bien? Y no nos hemos, amados hermanos, tomado el tiempo para arrodillarnos y decir, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? En el tiempo antiguo, usted mira a los profetas, por eso hoy hay un pleito tremendo en cuanto a las congregaciones, porque dicen, hay profeta, otros dicen, no hay profeta, y hay un problemón tremendo, porque hoy todo el mundo se anda queriendo hacer llamar profeta. Hoy todo el mundo dice, el Señor me habló, y claro, hermano, a mucha gente de hoy el Señor le habla por $100 que usted les dé. Eso es un problema grave. En el tiempo antiguo, los profetas verdaderos de Dios, esa gente se metía a orar. Esa gente se apartaba al desierto, esa gente se iba por las montañas, esa gente buscaba al Señor. Buscaba al Señor. Era gente que estaba en pozos, encarcelado, y era gente que cantaba a Dios. Esa era la gente que llevaba el mensaje antes. Y ahora que existe, amados hermanos, una tremenda división en cuanto a pensamiento eclesiástico, porque ahora está el profeta llamado y puesto por su propio nombre en la radio, y usted le da una ofrenda de 150, hermano, ningún profeta le va a profetizar mal. Porque pesan los $150. Pero era en el tiempo antiguo así, los profetas, mire, los reyes, a lo que conocemos hoy como presidente, los reyes tenían temor de la palabra de los profetas. Los reyes temblaban, hermano. Los reyes temblaban ante la palabra del Señor. Pero como la iglesia no quiere escuchar a Dios, muchas veces los ministerios no quieren escuchar a Dios y prefieren escuchar al hombre, donde me dan la palmadita, donde me abrazan el pecado, donde me entienden si yo me he casado 4, 5, 6, 7, 8 y 9 veces. Entonces la gente, como quiere escuchar lo que le conviene, lo que hace es que donde se predica la palabra, ya me voy, Dios les bendiga, no me gusta esta iglesia. Y van donde les conviene, porque nadie quiere escuchar la voz de Dios. Vuelvo y repito, ¿cuál es la voz de Dios? Ay, pastor, que venga usted y me ponga mano. La palabra. La palabra. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Eso dice Pedro. Ay, es que yo tengo, hermano, mire, nosotros conocimos con mi esposa un hermanito que, bien, hermano, una vez se le salió y me dijo, hermano, le llamé a la profeta del Salvador, es que esa mujer me habla palabra de Dios, y le digo, hermano, ¿cuánto le manda de ofrenda? Me dice, de vez en cuando le mando 100, le digo, si es que por 100 cualquiera le profetiza bien. De verdad. Dice la Biblia que Cristo reconoció que el evangelio era un negocio. Y la Biblia lo dice, que Cristo lo dijo así. Que el evangelio es un negocio. Pero no es un negocio material. Es un negocio espiritual donde nos volvemos, Pablo dice, administradores. Porque en un negocio se administra. Dice la Biblia que los padres de Jesús, María, José, lo andaban buscando porque el niño se había quedado en otro lugar y ellos no se habían dado cuenta. Y cuando regresaron, Cristo les dice estas palabras. ¿No saben ustedes que me es necesario andar en los negocios de mi Padre? Cristo reconoce en ese momento que este era un negocio, pero es un negocio de administración espiritual, en donde usted debe de aprender a ordenar sus sentimientos, sus emociones, donde debe de aprender a dominar su voluntad, donde usted tiene que tener dominio propio, donde debe de saber planear bien con la mente de Cristo, porque la Biblia dice que cuando venimos al Señor todas las cosas son hechas nuevas, y ahora tenemos la mente de Cristo. Así dice la Biblia. Por eso debemos de oír la voz de Dios. La voz de Dios. Aún nosotros los predicadores,
estamos expuestos a cometer el error. Mire, si no escuchamos la voz del Señor, nosotros a través de esta palabra tan poderosa que nos ha cambiado la vida, estamos expuestos a cometer el error de dar un consejo equivocado sin saber la situación a profundidad. Yo aprendí algo de mi pastor Eliseo Gutiérrez. Me dice: hermano Dani, nunca des un veredicto en un problema donde solamente has escuchado la parte de una persona, porque es peligroso, hermano. Aprende a escuchar las dos partes. Siempre escucha. Si hay un matrimonio que se está destruyendo y viene la hermana y le dice: ay, pastor, mire, ay, hermana, mire, mi esposo que es un sinvergüenza, que te mire este hombre. Bueno, pues hay que ver qué dice el esposo también. Porque al escuchar al esposo podemos escuchar que la mujer no le cocina, no le lava la ropa, no lo atiende, no le da cariño, no le da un abrazo, no le da ni siquiera un beso. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Una mujer no puede esperar un buen esposo si primero no es una buena esposa, y viceversa. Por eso es importante escuchar las dos partes. Y en cuanto a escuchar la voz de Dios, nosotros los predicadores podemos cometer el error. Se lo digo porque como uno es de carne, hueso y sangre, uno puede dar un consejo malo si no sabe escuchar bien a profundidad lo que está pasando en medio de una situación. La situación de la iglesia en el día de ahora, amados hermanos, es que la palabra de Dios dice, mire, en el tiempo que fue escrito este versículo, que en los postreros días la gente por comezón de oír tendrían ganas y les encantaría y les daría deleite oír y edificarse con fábulas inventadas por hombres. Porque la gente, en lugar de escuchar al Señor, quiere escuchar al hombre. Amén, hermano. Y Moisés vino y contó al pueblo lo que había escuchado, las palabras de Jehová, en el verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose, dice la Biblia, de mañana edificó un altar al pie del monte. Tercera característica de un buen servidor: siempre buscará la forma de adorar a su Señor. Siempre. Quítese la mentalidad: vamos a ir a la iglesia porque allá adoramos a Cristo. ¿Y la orillita de su cama qué? ¿Y su salita donde nadie lo está viendo en la madrugada qué pasó? ¿Ah? El domingo yo me sentía un poquito mal dentro de mi corazón. Le decía al hermano que predicó, porque me sentía como no podía hablar, no tenía la voz, me sentía como un inútil. Porque aunque usted no lo crea, yo me levanto cantando. Me voy a bañar y ando cantando. Mira, hasta una bocina tengo en el baño, hermano. De veras, a veces mi esposa me dice: se mira bien fea la bocina. No importa, tengo ganas de cantar. Le pongo el Bluetooth y estoy escuchando alabanza y estoy cantando y estoy practicando. Porque un servidor del Señor, yo he entendido que debe de buscar la forma de adorar al Señor en todo tiempo. Amén. El día, amados hermanos, mire, si usted entra a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, levántese a las 4, levántese a las 3:20, póngase a orar un momento, hermano. Usted sabe el nivel y la cantidad de estrés que se va a quitar de encima. Nos vamos a quitar un estrés de encima. Yo en mi trabajo me demanda mucho que esté ahí tirando la cuerda con los clientes. Y como soy el manager, pues me toca a mí todo. Todos los problemas son para mí. Me pagan por estar en problemado ahí. Por eso me pagan a mí. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo, amados hermanos, cuando voy para mi trabajo, tengo que ir orando, tengo que pedirle al Señor que me dé paz, que me dé tranquilidad, que por favor no permita que me estrese, porque el estrés me va a enfermar. Es importante que el hombre de Dios, el servidor, y la mujer de Dios, servidora, busque siempre la forma de adorar a su Señor. Eso es inviolable, hermano. Eso es inviolable. Hace algunos años teníamos un ministerio de alabanza y le decía, ya son las 9:30, 8:30. Y le decía a los jóvenes, como se cambió la hora, a las 9:30. Y teníamos un ministerio de alabanza y le decía a los jóvenes, cuando llegábamos, me decían los hermanos, es que mire, aquí necesitamos mucha ayuda. Y le decía, mire, esto está muy fácil para solucionarlo, para ver quién quiere adorar al Señor. Nos vamos a bajar todos del altar, hermano. Y desde el altar se va a ver quién está cantando ahí abajo del púlpito. Y el que veamos como mejor adorador, vamos a empezar a subir uno por uno. 14 jóvenes, hermano. 14 jóvenes. Y le dije a la esposa del pastor, pastora, usted prepárese un disco y usted cante con pista. Usted tranquila, Dios nos va a ayudar aquí. Dios va a levantar ministros fuertes en este lugar. Y así fue. Porque necesitamos enseñarle a la gente que para adorar, número uno, no tienen primero que sonar los instrumentos.
Usted puede adorar al Señor a solas. ¿No le ha pasado que va en el carro y de repente le dan ganas de llorar y dice, me voy a orillar porque puedo chocar? Porque Dios, a través de su Espíritu, le está llamando a la adoración. Hay momentos en los que Dios, hermano, nos está llamando a la adoración. Él quiere que le adoremos. La Biblia dice que viene un tiempo en el que el Señor había establecido que iba a necesitar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y ese tiempo es hoy. Debemos de aprender a adorar con libertad y en todo tiempo. Amén. El buen creyente, el buen servidor aprende a adorar en todo tiempo. Versículo número 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Oiga lo que dijo el pueblo. Y obedeceremos. Cuarta característica. El buen servidor aprende a obedecer sin andar preguntando mucho. Mire, hermano, los cristianos de hoy cuestionan todo. Todo, hermano. Todo. Ay, mire, pastor, usted sabe que yo he estado soltera por 14 años y hay una persona que me anda pretendiendo. No va a la iglesia, pero me ha prometido. Y uno dice, no le haga. Le va a ir mal, hermano. Mire, hermano, si las hermanas de la iglesia a veces son bravas, imagínense una del mundo, hermano. Por favor. Ese fue como un tip nomás, ¿verdad? Un tip nervioso. No lo haga. La Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que qué tiene que ver esto con lo otro, por favor. No lo haga. Y allá van, hermano. Allá aparecen ellos después, pastor, ore por mí porque me acabo de divorciar. Y uno dice, ¿qué le dijimos? Era Dios a través de su palabra hablando para que el hombre de Dios obedezca. ¿Sabía usted que las personas que están más expuestas a tener conflictos espirituales, pruebas y tentaciones son los que servimos? Los que servimos al Señor. Los que estamos constantemente trabajando en la obra de Dios, somos los que estamos más expuestos. No estoy descalificando a todos los demás del pueblo. Lo que estoy diciendo es que como nosotros, los que estamos sirviendo, nos convertimos en la máquina del movimiento, muchas veces, hermanos, eclesiástico, para que la gente pueda tener la bendición de tener una casa donde adorar, la bendición de tener una silla donde sentarse, la bendición de que haya instrumentos. Entonces el diablo lo que quiere atacar siempre será el núcleo de lo que está provocando eso. Siempre Satanás querrá que nosotros dejemos de obedecer a la voz de Dios, pero nuestra responsabilidad es aprender a obedecer sin cuestionar al Señor. Amén. Ahora aquí hay algunas cosas que yo quiero explicarle, porque usted puede decir, ¿cómo sé que le estoy obedeciendo a Dios y no al hombre? Miren, yo siempre he dicho que esta palabra, hermano, esta palabra es como la zaranda. ¿Usted sabe lo que es la zaranda, hermano? Zaranda, ¿verdad? La zaranda, ¿usted sabe lo que es la zaranda, hermano? Mire, ¿no? ¿Usted, hermano George? Zaranda, ¿no sabe lo que es? La zaranda es un instrumento que se usa en la construcción, por lo menos allá en nuestros países, que es cuadrado y tiene como una malla encima que está pegada en madera. Y entre dos personas, usualmente entre dos personas, cuando se va o se requiere purificar la arena para hacer el footing de una casa, el arranque o la base, lo que va adentro, porque la base de este edificio no es esto que usted mira, está abajo. Pero para sacar el mejor material, más purificado, la arena o la grava o la tierra, lo que sea que se usa, se pone en la zaranda. Entre dos personas se agarra y otra persona viene, agarra la arena que tiene basura, rocas y todo eso, y lo pone en la zaranda. Y entre esas dos personas se comienza a mecer. Y todo lo que va cayendo debajo de esa zaranda es la arena pura, limpia. Y lo que está arriba es lo sucio. Igual es cuando nosotros debemos de aprender a obedecer a Dios. Esta palabra es la zaranda. Todo lo que usted ponga, amados hermanos, sus decisiones, sus anhelos, sus pensamientos, sus deseos, el anhelo de su corazón, lo ponga sobre esta palabra. Esta palabra, amados hermanos, siempre le va a dar la dirección perfecta, limpia y pura. Siempre. Nunca, mire, de lo que usted haga que está establecido en la palabra, nunca le va a ir mal. Nunca. Aunque se mire loco, aunque se mire ridículo, y aunque el vecino diga, bueno, estos varones están de veras, hay pandemia y siguen yendo al culto, están locos. Porque para el mundo es así, para la gente es así.
Entonces, todo lo que usted filtre a través de esta palabra, siempre será perfecto. Siempre será bueno. Es la única forma en la que usted puede aprender a obedecer a Dios. O sea, si yo como pastor de la iglesia vengo y yo le digo, hermano, mire, no está bien que haga esto, que haga lo otro, que haga esto, que haga lo otro. Después de escuchar usted el consejo, la llamada de atención, como usted le quiera llamar, venga a la Biblia. Dice la Biblia que Pablo predicaba la palabra y había unos ahí que eran de Berea y estos se escuchaban, y cuando Pablo terminaba de predicar se iban a estudiar a ver si era cierto lo que estaba hablando él. Porque ¿cómo vamos a darnos cuenta que obedecemos al Señor? Y es ahí donde cae mucha gente, amados hermanos, que cayó en lazo del diablo obedeciendo y oyendo al hombre. Obedeciendo al hombre y no a Dios. Porque el hombre es muy bueno. El hombre es muy bueno hablando cosas falsas. Nótelo usted, y como esta es una enseñanza, usted debe de aprender esto. Cuando una persona, por A o por B razón, se mueve de iglesia, por ejemplo. Cuando una persona se mueve de iglesia, por ejemplo, usted debe de saber que hay razones a través de las cuales una persona, que no debería ser así, pero hay razones que son demasiado fuertes tal vez para salirse de una congregación. Si alguien viene a esta congregación, o si alguien va a otra congregación, se va de aquí, por ejemplo, y se va a otra iglesia, en la otra iglesia lo van a abrazar y le van a decir, Dios te trajo acá, el Señor aquí te ha plantado, Dios te tiene como árbol fructífero, y un montón de cosas que le dicen a uno. Le digo porque ya me pasó a mí. Pero el día que usted decida salirse de esa congregación donde un día lo abrazaron, le va a decir, mira, si te vas, te va a dar cáncer, tus hijos se te van a enfermar y a ti te va a dar azúcar en la sangre. No olvides lo que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque obedecimos a veces a la voz del hombre y no a la voz de Dios. Y el hombre se equivoca tomando decisiones incorrectas porque no deciden usar esta zaranda para poner una base correcta a su vida espiritual. Hay gente, amados hermanos, a mí me da esta tristeza decir esto, pero hay gente que va a la iglesia y se congregan usualmente, hermanos, en constancia y son perseverantes en ir al oculto, pero no tienen nada de cristianos. No saben en qué están basados. No saben. No saben. Por ejemplo, ¿usted sabe en qué se basa la fe de la iglesia cristiana evangélica? Apréndalo. En el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí se basa nuestra fe. No me vaya a salir con el cuento de que usted viene de la iglesia de la ley, porque tanto usted como yo estuviéramos muertos ya. Pero la fe de la iglesia cristiana evangélica se basa en la cruz del Calvario, en el sacrificio que hubo allá. De ahí parte la iglesia a lo que le llamaban gentiles, o se le llama gentiles, ¿verdad? Y hay gente que no sabe eso, que le pregunta, bueno, ¿y en qué se basa tu fe? Y la gente dice, bueno, ¿y ahora qué me invento? Porque no han basado su vida, su arranque, su footing, su fundamento no está edificado en la palabra de Dios. No está edificado en la palabra de Dios. Hay ministerios, hermanos, que tienen la capacidad de crecer, pero tremendamente. He visto ministerios que arrancan y de repente están pero crecidos. Y digo, wow, que primero qué bendición, segundo qué reto más tremendo para los líderes de ese lugar. Hay ministerios que crecen tan tremendamente, amados hermanos, pero ninguno de los que van creciendo ahí están edificados su fundamento en la palabra del Señor. Fíjese, hoy es domingo martes de oración. Hoy es martes de oración. ¿Viene toda la gente que viene los domingos? No. Y siempre es así en las iglesias. Le digo esto con madurez para que usted aprenda a entender de que las iglesias no se pueden medir por el número de gente que viene los domingos. Se mide por la gente que ora. Porque esa es la gente que se vuelve fuerte. Aunque nos miren así calladitos, tranquilitos, introvertidos. Cuando el diablo viene, ¿sabe quiénes son los primeros que se levantan? Los que están en oración, hermano. Los que están en oración. Porque es peligroso, ser dominguero es muy peligroso. Entonces debemos de aprender. El pueblo dijo, mira, nosotros vamos a hacer todas las cosas, en el verso 7, que Jehová ha dicho, dijo Israel, y obedeceremos. ¿Usted cree que Israel andaba obedeciendo a cada rato al Señor? Mire, esta gente era tremenda, eran rebeldes, hermano.
Pero eran buenos, hermanos. Cuando estaban en aflicción, eran buenos. Le decían: Moisés, dile a Jehová que por favor ya no nos mande esto. Mira, dile que le vamos a obedecer. La gente cuando está en aflicción es tremenda y es peligrosa. Promete cosas que no puede hacer. Se compromete, amados hermanos, a tomar responsabilidades que no pueden cargar. ¿Por qué? Porque a veces nos concentramos en obedecer a lo que el hombre nos está dirigiendo y no a lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Israel dijo: mira, Moisés, vamos a hacer todo lo que Jehová nos diga y lo vamos a obedecer. Porque es muy peligroso hacer eso, muy peligroso decir eso sin sentirlo con el corazón. Un ejemplo: cuando venimos al Señor, yo le aseguro que su vida es muy diferente hoy que el primer día que vino al Señor, independientemente de la situación que veníamos. Algunos veníamos perseguidos por la policía, algo otros los andaba siguiendo la mujer con el child support, algo otros los andaba siguiendo el marido de la novia, algo otros los andaba persiguiendo la enfermedad, algo otros la mala economía, algo otros problemas con sus hijos. Y todos venimos con un problema diferente cuando venimos al Señor, todos. Y en ese tiempo prometimos cosas y nos comprometimos a servir bien, a ser buenos cristianos. Comenzó la vida y comenzó una nueva etapa en la que comenzamos a sentir ya los achaques del maligno y comenzamos poquito a poquito a renunciar a aquellas promesas que nosotros habíamos hecho. Y Dios con el tiempo comienza a recordarnos: hey, tú dijiste esto, hay que obedecer. La iglesia, y hablo de la iglesia en general, se le está muriendo el espíritu de obediencia. A la iglesia se le está muriendo el espíritu de obediencia. Hoy es muy fácil llegar a una congregación, hacerla pedazos, llevarse unos cuantos hermanos sin saber el precio que los líderes han pagado en esa congregación. Es muy fácil. Dijo alguien por ahí en Facebook, muy bien dicho: la gente prefiere irse de la iglesia que cambiar su forma de ser. Prefieren darse la vuelta e irse, hermano, hablar del pastor, hablar de la esposa del pastor, hablar de los líderes, hablar de los miembros, y no cambian su forma de ser. Porque la salida más fácil a nuestros problemas siempre será darnos la vuelta y olvidarnos de todo. Pero un buen cristiano debe de aprender a permanecer en la obediencia al Señor. Ese es el buen servidor. Es una característica que debemos de aprender nosotros a llevar en nuestra vida. Verso número 8, ya casi voy terminando. Entonces Moisés, dice la Biblia, que tomó la sangre de cuando habían sacrificado aquellos becerros y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés en ese momento? Señores, recuérdense de lo que Jehová les ha prometido. Acuérdense del pacto que se ha hecho con el Señor, y esta va a ser la sangre del recuerdo para que cada uno de los que estamos acá recordemos vehementemente lo que hemos prometido delante del Señor y lo que Dios ha dicho con nosotros. La quinta característica de un buen líder es que nunca se debe de olvidar de las promesas del Señor. Miren, la Biblia está llena de promesas muy hermosas, muy bonitas, que cuando estamos muy mal, cuando nos estamos decayendo, porque también los líderes sienten debilidad de vez en cuando, siente uno y dice: como que no traigo ganas de ir al culto ahora. Y de repente se nos empieza, hermanos, a meter aquella haraganería. ¿Sabe qué debemos de hacer en ese momento? Recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas. ¿Sabía usted que las promesas de Dios nos mantienen viva la esperanza de estar con Él? Dice la Biblia que cuando Cristo fue ascendido al cielo, Él les dijo a sus discípulos: miren, yo me voy, pero les voy a dejar al Espíritu para que Él les guíe, para que Él sea el consolador y les recuerde las palabras que yo les he dicho. Recordar, dicen por ahí, es volver a vivir. Acuérdese en su peor momento quién estuvo con usted y usted va a decir: el Señor. Y cuando usted se recuerde de eso, ya no le van a dar ganas de dejar de servir a Dios. Porque cuando uno recuerda lo que el Señor ha hecho, yo digo, hermano, si andando en el mundo usted sabe lo que Dios nos protegió, usted sabe lo que los ángeles del Señor, sabiendo el plan que Dios tenía con nosotros, porque aunque Pablo iba cabalgando en el caballo, mire, Jesús ya sabía el plan que tenía con él.
Y así anduvimos mucho, cargando un caballo, hermano, y andando para allá y para acá. Y el Señor ya sabía que había un plan. Por eso pasaban cosas y a nosotros el mal no nos tocaba tan fuertemente como le tocaba a otra persona. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba peleando por el plan que había en nuestra vida. Y recordarnos de todo lo que el Señor nos ha salvado, nos ha guardado, nos ayuda a mantener viva la esperanza de sus promesas. Nos ayuda a mantener vivas las esperanzas. Póngase a pensar, imagínese cuando yo recuerdo ese momento de saber que Dios me guardó haciendo maldades y el plan de Dios ya estaba ahí. Y cuando yo me recuerdo de eso, digo, no, yo no puedo permitir que el diablo me gane la batalla, ni emocional, ni espiritual, ni moral, ni sentimental. Yo no puedo permitir, porque Dios ha hecho mucho por mí. La esperanza nos mantiene viva. Los recuerdos, nos mantiene viva la esperanza de estar con el Señor. En otra ocasión, ¿se imagina lo que se siente tener la muerte de cerca y saber usted que está a punto de perder la vida y que Dios le dé la oportunidad de vivir? Aleluya, gloria a Dios. Dígame usted, ¿qué me puede pesar a mí darle a mi Dios? ¿Qué me va a pesar a mí gastar 40, 50, 80, 100 dólares de gasolina para predicar su palabra, para edificar a la gente, para enseñar y ayudar a jóvenes, para ir a bendecir hogares? ¿Qué me puede doler a mí si lo que Dios me ha dado es la vida? 14 años sirviendo al Señor. En lo que hace 14 años yo tendría bajo el dedo, bajo el francotirador del diablo, yo tenía que estar muerto. Y Dios dijo, no, lo va a bajar del caballo y me va a servir. Un buen servidor se le nota en las características, hermano. Los vecinos notan cuando nosotros servimos al Señor verdaderamente. Y si usted no aprende a recordar lo que Dios ha hecho con usted, poco a poco se le va a ir perdiendo la fuerza espiritual. ¿Sabe cómo se siente, hermanos, el gozo del Señor? Porque la Biblia dice que nuestra fuerza es el gozo del Señor. ¿Sabe cuándo siente el gozo del Señor? Cuando usted reconoce lo que Él ha hecho por usted. A mí me da gozo. A mí me da gozo lo que Dios ha hecho por mí. Y ese gozo se convierte en mi fuerza. Y esa fuerza me trae energía corporal. Y esa energía corporal la ejecutamos donde quiera que vayamos. ¿Para qué? Para bendecir a la gente. Pero necesitamos, mire, hoy en este tiempo necesitamos servidores buenos en las iglesias, hermano. Buenos hombres de Dios, grandes mujeres, dispuestos a pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Gente que esté, hermanos, dispuesta aún a morir por el evangelio de Jesús. Vendrá un tiempo en donde la iglesia va a ser tan perseguida que los que no estén bien parados espiritualmente se van a regresar al mundo del que un día prometieron nunca venir. Y usted dirá, no, pastor, mire, yo estoy fuerte. Pedro le prometió a Cristo y le dijo, contigo hasta la muerte, hasta la cárcel, donde quiera. Hizo ver como tontos a todos los demás. De verdad se lo digo. Los hizo ver como tontos. ¿Qué pasó? A ratito lo estaba negando. Cuando vio que le metieron un poquito, hermano, a la perilla del calentamiento y le dijeron, hey, tú te pareces como, vea que como que eres cristiano. Y Pedro dijo, no, tan loco usted, yo no. Antes iba a la iglesia, hoy ya no. Y llegará el tiempo en donde Dios, hermano, va a hacer que salgan o los Pedros cobardes o los Pedros valientes. Porque después de que Cristo lo comisiona, Pedro ya no le tenía miedo a morir a nada. Pero vendrá un tiempo en el que los grandes servidores, amados hermanos, haremos falta. Vamos a hacer falta. Si la iglesia no aprende a servir con pasión, nos podemos convertir en una iglesia del montón. Esas iglesias que solamente hacen las cosas porque hay que hacerlo. No porque así lo hicimos el año pasado. ¿Qué si le damos la chance al Señor que se meta a los cultos? ¿Qué si dejamos que Dios un día nos ministre con su Espíritu Santo, con su presencia, sin micrófono, sin instrumento, sin nada? Dejar que Dios tome el control de nuestro corazón y que Dios, amados hermanos, celebre dentro de nuestro corazón un servicio y que sea Él gozándose con nosotros. ¿Qué pasaría si nos convertimos en grandes servidores?
Yo le quiero decir algo a usted para terminar, que yo creo que nos va a doler un poquito a todos. Venir a la iglesia no es suficiente. Presentarse y marcar tarjeta y decir, pastor, yo ya vine el martes, ya vine el domingo, ya cumplí con mi compromiso. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar la extra milla. Hombres y mujeres que estén dispuestos a decir dónde hay que ir, qué hay que hacer. Porque venir al culto y sentarse, hermano, eso es fácil, hombre. Pero gente que tenga ganas para presentarse delante del Señor y decir, Señor, yo aquí estoy, mira, quebradito, sin billetes, sin trabajo, y mi familia está con problemas, pero aquí estoy yo como ofrenda. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso quiere el Señor. Eso quiere Dios. Antes de un doctorado, de una teología, de una licenciatura y de un ministerio quíntuple, Dios quiere un corazón humillado, un corazón de servidor, un corazón de servidor. Le dijo él a Josué, mira Josué, yo las mismas obras que hacía con Moisés las voy a hacer contigo, pero preocúpate por esforzarte y ser valiente. Eso es lo único que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Porque como estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo. O sea, las mismas obras que hice con Moisés, también las voy a hacer contigo cuando te esfuerces y seas valiente. Cuando se esfuerce y sea valiente. ¿Qué ocupa el Señor? Líderes que se humillen, líderes que escuchen, líderes que aprendan a adorar en todo tiempo, líderes que obedezcan y líderes que recuerden sus promesas. Eso ocupa Dios. Para mantener nuestra casa espiritual, que es nuestro corazón, de pie, plantado sobre la roca que es Cristo Jesús, necesitamos estas características para servir al Señor como se debe. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en estos